Buenos días, doctor. Nuestro tema es alteraciones del duodeno, malrotación del duodeno y alteraciones en el intestino posterior. La estenosis duodenal es la obstrucción incompleta del duodeno que disminuye la luz y obstaculiza el paso de los alimentos. Se ve afectada la recanalización de la luz del duodeno y su capa embrionaria afectada es el endodermo. Ocurre en el transcurso de las semanas quinta y sexta y su causa puede ser cromosómica por el síndrome de Down, que es la trisomía del par 21. La atresia duodenal es la oclusión total de la luz del duodeno. El proceso de desarrollo alterado es que no se produce la recanalización del duodeno. Su capa embrionaria afectada es el endodermo. Ocurre en el transcurso de las semanas quinta y sexta y su etiología es cromosómica por el síndrome de Down y genética con un patrón autosómico recesivo. La malrotación del duodeno invertida es cuando el duodeno está en una posición anatómica incorrecta por un giro invertido del estómago. Ocurre por un fallo en la rotación del duodeno al producirse el giro de 90 grados del estómago en sentido contrario al normal. La capa embrionaria afectada es el endodermo. Sucede entre la novena y décima semana y su etiología es idiopática. La rotación incompleta del duodeno es una anomalía en la cual el duodeno se establece en el cuadrante superior derecho y anterior a la arteria mesentérica superior, lo que produce una obstrucción extrínseca del duodeno por las bandas de Lange, evento que ocurre alrededor de la novena y décima semana del desarrollo, ya que durante este tiempo el intestino primitivo sale de la cavidad abdominal y cuando regresa al abdomen, ese se sitúa normalmente a una rotación antihoraria. Sin embargo, debido a causas idiopáticas donde se piensa que por una falta de fijación y fusión al mesenterio dorsal se genera un giro sobre su mesenterio, alterando el proceso normal de rotación intestinal, produciendo una rotación incompleta del duodeno. La hernia umbilical es una anomalía que se produce una protrusión del intestino a través de los músculos abdominales, generalmente a la altura del ombligo, donde con frecuencia posee un diámetro que oscila entre 1 y 5 centímetros, cuyas vísceras herniadas se encuentran cubiertas por tejido subcutáneo y por piel. Esta anomalía ocurre aproximadamente en la décima semana de desarrollo, debido a causas idiopáticas, alterando el proceso de herniación fisiológica. Cuando las asas intestinales regresan a la cavidad abdominal, donde se estima que el cordón umbilical atraviesa una pequeña abertura en los músculos abdominales del bebé, mismo que no se unen por completo a la línea media de la pared abdominal, generando la conocida hernia umbilical, que en los niños se hace más aparente durante el llanto, el esfuerzo de la defecación y la tos. Divertículo ileal o de Maker. En su descripción diremos que es una patología frecuente del conducto ónfalo-mesentérico con una incidencia del 2 al 3%, más frecuente en varones. Aquí se forma un divertículo que contendrá las capas de la pared intestinal. Puede provocar sangrado por el recto, mucosa gástrica ectópica o sintomatología similar a una apendicitis aguda. El proceso afectado es la incompleta obliteración del conducto ónfalo-mesentérico que conecta el saco vitelino con el intestino del embrión en desarrollo. Se produce entre la quinta y novena semana y su etiología es idiopática. En la rotación intestinal invertida, el asa del intestino primitivo medio rota en sentido de las agujas del reloj. El duodeno se coloca por delante de la arteria mesentérica superior y no por detrás, y el colon transverso se sitúa por detrás de la misma arteria. El proceso del desarrollo alterado es la alteración por la mal rotación del intestino medio tras el fallo de la fijación del intestino. Se produce entre la semana 7 y la 11 y su etiología es idiopática. Ciego y apéndice subhepático. Descripción. Si el ciego se adhiere a la superficie inferior del hígado, cuando vuelve al abdomen puede quedar en una localización superior, a medida que el hígado disminuye su tamaño. En consecuencia, el ciego mantiene su posición fetal. El ciego y apéndices subhepáticos son más frecuentes en los niños y se observan aproximadamente el 6% de fetos. Su proceso del desarrollo alterado ocurre cuando el ciego y apéndice no descienden. Su capa embrionaria afectada será endodermo y mesodermo esplácnico. Esto va a ocurrir durante la semana 10 a 11 en adelante y su etiología es idiopática. Ciego móvil. Descripción. En aproximadamente el 10% de personas, el ciego muestra una libertad de movimiento excesiva. Su proceso del desarrollo alterado ocurre por la fijación incompleta del colon ascendente.
durante la semana 10 a 11 en adelante, y su etiología es idiopática. Válvula del intestino medio. Descripción. Consiste en una falla del retorno normal del intestino delgado a la cavidad abdominal, así como de la fijación normal de los mesenterios. El proceso del desarrollo alterado. Este tipo de rotación anómala se debe a que la rotación final habitual de 90 grados del asa del intestino primitivo medio es incompleta. Solamente se unen dos partes del intestino a la pared abdominal posterior, el duodeno y el colon proximal. El periodo en el que ocurre generalmente es entre las semanas 6 y 12 del desarrollo y su etiología es idiopática. Hernia interna. La descripción. Las hernias internas se definen como las que tienen su orificio herniario localizado en la cavidad abdominal, sin hacer prominencia hacia el exterior. Este tipo de trastorno generalmente no suele producir síntomas. El proceso de desarrollo alterado. El intestino delgado se introduce en el mesenterio del asa del intestino primitivo medio durante el retorno de los intestinos a la cavidad abdominal. A consecuencia de ello, se va a formar un saco de tipo herniario. Las semanas en las que ocurre es entre las 6 y 11 del desarrollo y su etiología es idiopática. Atresia y estenosis intestinal. Descripción. La atresia hace referencia a la obstrucción completa de la luz intestinal y la estenosis es el bloqueo parcial. Se presenta con frecuencia en duodeno 25%, ilion 50%. Periodo semana 10. Proceso de desarrollo alterado o capa embrionaria afectada se produce por una recanalización defectuosa de la luz intestinal o por una disrupción vascular que causa necrosis y fibrosis de un segmento intestinal. Existe dificultad para diagnosticar la estenosis. Etiología o causas idiopáticas. Megacolon o enfermedad de Hifko. Descripción. Ausencia de las células ganglionares parasimpáticas en el plexo amientérico. Periodo semana, quinta y séptima semana. Proceso de desarrollo afectado, capa embrionaria afectada, fracaso en la migración de las células de la cresta neural o una penetración inadecuada a una lámina basal engrosada. Etiología o causas, trastorno multigenético hereditario que se transmite de manera dominante con penetrancia incompleta y con expresión variable. Gracias, doctor.